por el Multiro. Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco. Hay un poder, descaró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra, como el mar de guarde lucheros, que llamera el grito encarnó, si cual Sánchez armado venceremos por un pelón, nos quedamos a por senderos de gloria y honor, y otra vez no venceremos, y otra vez a luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los distintivos y el desgarró la noche serena. Tiro al blanco con ustedes en este día muy especial. Hace 47 años se inició un día como hoy, era sábado entonces, el acontecimiento histórico más importante de todo un siglo. Estuvo motivado por antecedentes de mucha fuerza. La República Dominicana vivió, el pueblo saboreó un espacio de libertad, un oasis de libertad y un proyecto de cambios sociales y autodeterminación moderada, pero importante, trascendente, que fue plasmado en la Constitución de 1963 y en el gobierno del profesor Juan Bosch. El derrocamiento de ese gobierno generó tensiones enormes en la sociedad dominicana y el régimen del triunvirato, que duró solo 2 años, se deterioró por el empuje de un clamor popular que demandaba el retorno del gobierno de Bosch y la vigencia de la Constitución de 1963. Era una especie de avalancha que impactó las filas militares. No solo se trató de un movimiento que tenía su base en el corazón de la sociedad, en el pueblo, que se sintió expresado en sus ansias de libertad y de justicia social por ese gobierno, sino además que ese fenómeno gravitó sobre las Fuerzas Armadas y generó una corriente militar, un movimiento militar, el movimiento constitucionalista, que propugnó por el restablecimiento de esa Constitución. Y lo hizo generando una conspiración militar de carácter democrático, basada en un plan de contragolpe militar democrático, que fue precipitado por acontecimientos. Descubrieron una rama de la conspiración y había la consigna de actuar. Fue en cierta medida precipitado por esos acontecimientos, pero que rápidamente caló al interior de las Fuerzas Armadas
impactó la sociedad civil que estaba ya en movimiento de hacía meses, años. Y esos dos factores juntos, contragolpe militar democrático, resistido por las fuerzas más reaccionarias de carácter militar y policial, y pueblo en las calles, dio lugar a una insurrección cívico-militar o civil y militar que resultó prácticamente triunfante. Estaba desmoronado el aparato militar del régimen golpista y de la vieja tiranía. Se había formado un nuevo ejército a partir de esa relación de movimiento constitucionalista de militares y de pueblo en armas. Lo digo rápidamente, fueron fenómenos progresivos, la manera como el pueblo se armó, como primero los que tenían armas eran los militares, cómo se creó esa relación, cómo se reclamó armas para el pueblo, y cómo además pequeñas victorias tras pequeñas victorias hasta llegar a la gran victoria de la toma de la fortaleza Osama y a la derrota de las fuerzas de San Isidro en el Puente Duarte, cuando se puede hablar de prácticamente la victoria del movimiento constitucionalista en tanto su confrontación con las fuerzas internas oligárquicas golpistas. Un factor de carácter externo del que vamos a hablar más adelante, la intervención militar de los Estados Unidos, es la que determina que esa ofensiva insurreccional se tornara en defensiva y en resistencia, y que la victoria prácticamente alcanzada fuera bloqueada, cercada, frustrada por la invasión extranjera. Ahí en ese momento se convierte la insurrección de abril en guerra patria contra el invasor extranjero. Pero de eso vamos a hablar en este próximo segmento. Cuidado, tiro al blanco. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Cuidado, tiro al blanco. Es que ya
mañana quisqueyano despierta, despierta de tu sueño infernal, que los vientos del nuevo socialismo ya se sienten en tu seno asomar. Rescatando y rearmando la utopía, nuestro pueblo se organizará en circulistas, combatientes, camañistas, circulistas de lucha y formación, creciendo como la verdolaga, floreciendo por toda la nación, combatiendo unidas y unidos, combatiendo con fuerza y valor. Levantemos de nuevo socialismo y rescatemos de nuevo la nación, con la voz victoriosa de muerte y el fusil que Camaño empuñó, que Quisqueya será socialista, libertad, socialismo, morir. Sí, justamente cuando estaba a punto de producirse la victoria de la segunda revolución democrática popular en nuestra América y en todo el hemisferio occidental, Estados Unidos desembarcó su tropa. Sustituyó de esa manera el viejo ejército de la tiranía que había sido prácticamente desmantelado. Y logró, a base de superioridad militar y de sorpresa de un factor externo a todo el proceso, logró dividir la ciudad, cercar el movimiento y colocarlo a la defensiva. Hay que decir de toda manera que en ese periodo de la guerra patria, cuando se transforma la insurrección popular en guerra patria, se da un fenómeno extraordinario, y es el hecho de que 7.000 combatientes civiles y militares, cercados por las tropas extranjeras en el casco colonial y de Ciudad Nueva, de la ciudad capital, ese ejército no pudo derrotar militarmente, no pudo exterminar ese movimiento. Sí lo colocó a la defensiva y sí logró una victoria política contrarrevolucionaria de mucha profundidad y de mucho alcance, que todavía perdura, tal y como hablábamos ayer, antes de ayer. 47 años de contrarrevolución a partir de esa acción contrarrevolucionaria de carácter imperialista, inédita en el continente y en el mundo. Me refiero, lo inédito es que las intervenciones de Estados Unidos se habían producido como intervenciones de expansión del capital imperialista, no como intervenciones contrarrevolucionarias. Ahí es que se ensaya y se logra ahogar este importante proceso en un escenario en el que el Caribe, frontera imperial, era el centro de la ola de cambio de todo el continente después de la victoria de la Revolución Cubana. Creo que es muy importante, a propósito de insurrección popular y de guerra patria, leer este libro de Pedro Conde Sturla, un primo muy querido, una magnífica pluma, un escritor fino, titulado Uno de esos días de abril. Este libro relata lo acontecido el día 24, lo acontecido alrededor del Palacio, la batalla del Puente Duarte, la toma de la fortaleza Osama, la intervención de Estados Unidos. Son relatos vivenciales, escritos en forma muy hermosa. Mañana será puesto a circular este libro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
en ese producto también de las luchas democráticas y populares, precisamente en el salón de orientación de la Biblioteca Pedro Mir, en la primera planta, a las 5 de la tarde. Pedro me ha dado el honor de presentar este libro en el día de mañana. Y quiero, a través de este medio, invitar a todos los amigos y amigas de Tiro al Blanco a que participen de ese acto de puesta en circulación. Pedro es muy recatado en todo esto, generalmente no pone a circular sus libros. Esto fue a instancia de algunos amigos de la universidad, y de él partió la iniciativa, y yo creo que es un gesto de solidaridad importante, de que fuera yo quien dijera las palabras de presentación de estos hermosos relatos convertidos y articulados todo en este libro, Uno de esos días de abril. Muy importante para entender y ver algunos detalles que indican el valor de esos acontecimientos en la historia reciente dominicana y la importancia de tenerlo bien presente, rescatarlo, exaltarlo y proyectarlo hacia el presente para luchar mejor y para conquistar definitivamente el futuro que prefiguró la Revolución de Abril de 1965, el poder de los comandos, el gobierno, esa comuna maravillosa caribeña. Cuando digo comuna, rememorando la Comuna de París, ese pueblo en el poder, ese poder popular que se organizó en abril de 1965. Aquí hay cosas en este libro sumamente interesantes para poder entender mucho mejor esos acontecimientos y el valor de esos protagonistas, incluso de los más sencillos, que hay nombres que suenan, otros que no aparecen, ¿no? Que sin embargo estas vivencias, estos relatos permiten conocer los detalles, los valiosos detalles de esos procesos. Así que lo invitamos, reiteramos, para mañana en la sala de orientación de la Biblioteca Pedro Mir en la universidad a las 5 de la tarde, la puesta en circulación del libro de Pedro Condestúrba, Uno de esos días de abril. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial, sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con su aroma enamorada, con esencia de familia, con café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Bien. Insisten en hablar de campaña sucia, sin detenerse a pensar que lo que está sucio no es la campaña, sino son los protagonistas de la campaña, los actores, tanto los instrumentos políticos como los cabecillas de sus instrumentos políticos. Es muy importante, dándole seguimiento a esos largos años de contrarrevolución, 47 años de contrarrevolución imperialista, observar el estadio actual de esa dominación, en una fase de crisis aguda, proceso degenerativo, proceso de degradación, especialmente de los instrumentos que han sido empleados para garantizar un dominio de clase y sectores sociales y de partidocracia que garantice los intereses de esa contrarrevolución imperialista, de la oligarquía asociada a ella y de la llamada clase política que le acompaña. Entre ellos no hay decencia, están degradados y ni siquiera se respetan en su mismo campo. Es una podredumbre total y brota a cada paso. La trapisonda, la trampa, la mentira, la agresión, porque esa es su esencia, su naturaleza. Ya le decía, el PRCC, el Partido Reformista, luego convertido en Reformista Social Cristiano, fue el primer instrumento. Ese ya está en desbandada, desintegrándose. La podredumbre llegó al máximo. Y ahora todo se dirime en términos electorales. Cuidado, en términos electorales. Se dirime entre un PRD degenerado, degradado, y un PLD igualmente degenerado y degradado, con candidaturas que difieren en sus características formales, en el tipo de discurso, el tipo de temperamento, pero que en fin de cuentas responden a los mismos intereses. Uno escucha a Hipólito hablar de los pelafustanes de la Suprema Corte de Justicia y su disposición a destituirlo, pero ustedes pueden estar seguros que puede realmente, si llega a tener poder para producir ese cambio, quitar a los que no son de él y poner a tipo Amable Aristicastro, que ahora están con él, o cualquiera de esos pillos mafiosos que le acompañan, porque ahí no está en discusión la ética y la moral de uno o de otro, sino a quién le sirve, el mafioso, a quién es más leal y cuál correlación de fuerza hay en esos organismos. Y en ese marco, como la podredumbre es tan grande y aquí hay espacio, quedan todavía espacios de denuncia, de investigación periodística, y uno de ellos es el de Nuria Piera, que ha obtenido valiosas informaciones sobre la degradación del poder establecido en el Palacio Nacional, simbolizada en el mafioso de Félix el Gato, del Gato Félix Bautista, pero que no es Félix, es Leonel, porque él es simplemente una alcancía de Leonel, una gran alcancía de Leonel. Y esto naturalmente ha puesto en tensión esas fuerzas. Y además de las descalificaciones vienen también las maniobras perversas
como la que se dio en el día de ayer con el tema este de la denuncia de Winton Guerrero, que no debió jamás prestarse para eso, que pone además a Nuria en una situación sumamente difícil, no porque sea cierto, Hipólito Mejía es capaz de muchísimas cosas, pero no de eso. Es como lo de Guido Gómez Mazara. Hay otros que podrían hacer ese tipo de cosas y sacar provecho en determinadas situaciones. Yo recuerdo aquel artículo de Orlando Martínez cuando él decía que estaba en la pata de los caballos entre el grupo de Neinibar y el grupo de Enrique Pérez y Pérez, y que no sabía de dónde podía venir el balazo. Hay que tener mucho cuidado de cómo ubicarse y plantearse en estas cosas para no ser presa de esas maniobras turbias. Pero de toda manera esto lo que indica es que el proceso se degradó, que puede llegar a niveles incluso de alta tensión, y que lo que hay que cuestionar a fondo es precisamente las bases constitucionales de esta sociedad, la base jurídico-política y las clases y sectores en el poder, el carácter de esos partidos, para barrerlo de ahí con procesos, si no idénticos, sí en esencia similares a ese gran proceso democratizador que fue truncado por la intervención militar norteamericana hace 47 años. Sí, de alguna manera habrá que repetir con nuevas modalidades y con mucho ingenio aquel hermoso abril. Nuestro homenaje a los héroes y heroínas de ese proceso. Nos despedimos por el día de hoy, estaremos mañana en esta semana antiimperialista, en esta semana patriótica. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.